recompensa, toda esta parte. No, profe, todo bien. Los esquemas motivacionales, conductuales, porque nos quedamos en la parte de los programas de recompensa, ¿sí? Veíamos programas de recompensa continuos y programas de recompensa intermitentes y los efectos que tiene cada uno. Entonces, esto entra dentro de las teorías conductuales y, bueno, tenemos principalmente, primero que nada, los programas de refuerzo continuo, ¿sí? A ver, ¿alguien me podría decir qué entendió en el programa de refuerzo continuo? Disculpe, profe, ¿qué me preguntó? Si me podrías dar como que lo que entendiste respecto a los programas de recompensa de refuerzo continuo. Ah, ok. Bueno, lo que yo recuerdo Ajá. era que se tenía que identificar se puede decir, lo que motivaba al colaborador, Ujú. de ahí sacar el programa que, por ejemplo, a ver, ¿cuál había dicho? El de, creo que el del salario, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el trabajo a destajo, ¿sí? El trabajo a destajo es un ejemplo de refuerzo continuo, ¿sí? Ajá. ¿Alguien conoce cómo es el salario a destajo? Es por lo que, por ejemplo, por lo que armas, si es ¿Eso? una... Así es por lo que haces. Lo que se produce, ¿no? Exacto, así es. Entonces, tú haces algo, por ejemplo, tú chapeas, ¿no? Te dedicas a chapear el pasto, ¿no? Y entonces tú terminas de chapear y te pagan tu lana, ¿no? O te pagan tu día, ¿no? El refuerzo continuo lo vas a aplicar cada vez que el trabajador, perdón, el trabajador realiza la conducta, entonces tú le vas a pagar ese día, ¿no? El refuerzo continuo sería un equivalente, por ejemplo, al salario diario o al sueldo diario. Ujú. ¿Sí estamos? En donde Sí, cada vez que el trabajador realiza la conducta, entonces le pagas por obra, ¿sí? Ese es el refuerzo continuo. ¿Sí estamos? Entonces, ¿a qué nos ayuda el refuerzo continuo o cómo nos motiva el refuerzo continuo? El refuerzo continuo es muy efectivo en términos de que la persona se va a mantener motivada. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, pues, va a presentar una tasa de respuesta, pues, más o menos estable en el transcurso del tiempo. Es decir, mientras tú le pagues, pues la persona va a seguir yendo a trabajar. ¿Sí estamos? Y eso lo vas a ver desde el principio. O sea, tú te contratas a alguien y le dices, a ver, o por ejemplo, a estas, ¿cómo se llama? A estas ayudantes domésticas, por ejemplo, que les pagas por día, ¿no? O sea, va por día y entonces cuando tú la contratas y le dices, bueno, te pago porque me hacías la casa 200 pesos, ¿no? Entonces, los primeros días, pues obviamente va y va súper puntual, ¿no? Esto es, la tasa de respuesta tiende a mantenerse e incluso incrementarse los primeros días. Pero ya después de que estuvo la empleada, vamos a suponer, un año contigo, ¿qué tiende a pasar? Bueno, pues que de repente puede ser que a lo mejor te falte, ¿no? ¿Ibas a comentar algo, Se Liz? vuelve un hábito, ¿no? Exacto, se habitúa. ¿Sí Se estamos? adapta, se acostumbra. Exactamente. Entonces, ahí es donde viene la parte de la adaptación sensorial, ¿no? Que es esta cuestión en donde viene este ajuste de la capacidad sensorial. Entonces, pues tú ya te acostumbras a que por cada vez que vayas, pues te va a dar 200 pesos la patrona. ¿Sí estamos? Pero si, por ejemplo, de repente te sale otra chamba en donde a lo mejor te pagan un poquito más, pues a lo mejor ya no haces tanto esa conducta, ¿no? Acuérdense, chicas, y eso es algo que no les comenté, pero es muy importante. Acuérdense que para que un refuerzo, es decir, una recompensa, motive el comportamiento, la recompensa tiene que tener dos cualidades, y esa es pregunta de examen, ¿eh?
La recompensa debe tener dos cualidades. La primera es que debe ser consistente. Es decir, la recompensa debe de tener un valor para el trabajador, ¿sí? Y la segunda es que debe de ser contingente. ¿Qué significa que sea contingente? Significa que sea inmediato, ¿sí? Esto es, si tú quieres tener bien motivado a tu colaborador en un programa de refuerzo continuo, primero, si tú vas a contratar a alguien por destajo, el pago debe ser consistente. ¿Qué significa? Que Que no, debe ser seguro, que debe ser seguro constante. y que tiene que tener peso. O sea, tiene que tener un valor fuerte, ¿sí? Si yo le digo a la chacha, por ejemplo, oye, aséame toda la casa por 50 pesos, por ejemplo, ¿sí? Aseo por 50 pesos, ¿creen que lo haga? No. No, solo que de plano esté en situación de escasez, ¿eh? En situación de escasez, bueno, pues ya dices, pues ya, por 50 pesos, órale. ¿Qué es lo que hacen muchas empresas? ¿Sí? O sea, muchas empresas, ante la falta de empleo, ¿qué es lo que hacen? Pues te dan el mínimo. ¿Sí me explicó? Entonces, en ese sentido, pues eh, es muy importante mantener esta parte de la consistencia en el reforzador. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, a ver, no sé, Liz, hace a mi casa por 1,000 pesos cada vez que la haces, ¿te avientas? Sí. Claro, ahí mira, ahí no importa que uno sea licenciado, maestro, doctor, no importa, ¿eh? El dinero es reforzante por excelencia, pero el valor del refuerzo tiene que tener peso para el colaborador. Si no tiene peso, no es motivante. ¿Queda? ¿Sí estamos? Entonces, la primera cualidad que debe tener un refuerzo, una recompensa, es que debe ser consistente, es decir, tiene que ser peso para el colaborador. Y segundo, debe de ser contingente. ¿Qué significa que sea contingente? Significa que el refuerzo o la recompensa tiene que darse inmediatamente. ¿Sí? Es como si yo te dijera, por ejemplo, a ver, Ángeles, eh, no seas malita, ayúdame a asear mi casa, por ejemplo, ¿no? Y te pago 1,000 pesos. ¿Te animas? Pues sí, depende del horario. En la mañana, mi vida. Sí, sí, Ujú. claro, Ya quedamos que por 1,000 pesos, lo que sea. y, Ajá. Nada, claro, le perdemos el miedo a la limpieza, al contrario, le entramos empoderados, ¿no? Pero nada sí. más te voy a decir algo, Ángeles, no te los voy a dar ahorita, te los voy a dar dentro de 15 días. ¿Cómo ves? Ah, caray. Ya la piensas, ¿verdad? Pues sí, habría que pensar. Ya no es tan motivante. ¿Por qué no es motivante? Porque el refuerzo No, no es contingente. O sea, tú me vas a reforzar siempre que sea inmediato, ¿sí? Entonces, ujú. por eso es que muchas veces cuando te dicen, ok, a ver, vas a entrar a trabajar, pero te vamos a pagar hasta el tercer mes, como que Híjole. ya la piensas, ¿no? ¿Sí estamos? Entonces, Ujú. las motivaciones en términos de conducta, yo voy a lograr que una recompensa sea motivante siempre que cumpla estos dos valores, que sea consistente, esto es, que tenga peso para el sujeto y que sea contingente, o sea, que sea inmediato, ¿sale? Entonces, mientras sea consistente y contingente, la conducta va a tender a dos cosas, a incrementarse y a mantenerse.
¿sí? Y aquí tenemos entonces en refuerzo continuo el ejemplo de las trabajadoras domésticas. O los trabajadores a destajo, ¿no? ¿Sí estamos? Día trabajado, día pagado. Punto. ¿Vale? Ok. Ahora, corremos este riesgo, finalmente. Corremos el riesgo de que la persona se adapte a ese ingreso, ¿sí? Y que de alguna manera ya no nos esté rindiendo tanto como en un principio. Entonces, para eso ocupamos los programas de refuerzo intermitente. El primero es el programa de razón fija, ¿sí? ¿Qué es un programa de razón fija, chicas? Un programa de razón fija, acuérdense que se otorga un premio o una recompensa después de determinado número de respuestas, ¿sí? Estos son los programas de bono, ¿sí? Son programas de bono, de bonificación, Como ¿sí? el que se aplica a los vendedores. Ajá, exactamente. A ver cómo lo aplicas. Pues, por ejemplo, si hace un determinado número de ventas al día o generalmente es por día o por semana, ¿Eso? entonces se le otorga una comisión por todo Exacto, lo que vendió, el 10%, 5%. exacto, exacto, así es. Entonces, en razón fija, yo puedo programarte para decirte, mira, si tú me vendes 3 autos en el mes, yo te doy un bono de 5,000 pesos. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa que el trabajador busca dar la tasa de respuesta. Razón, chicas, razón significa respuesta. Es razón fija, entonces es respuesta fija. ¿Sí estamos? Entonces, tú buscas dar una respuesta fija. Me pusieron una meta de tres autos para llegarle al bono. ¿Sí? Son 3 autos para llegarle al bono. Entonces le llego a los 3 y tras, me dan mi refuerzo. Vendo otros 3 y tras, me dan mi refuerzo. ¿Sí estamos? O sea, me dan mi recompensa. ¿A qué nos ayuda los programas de razón fija? Los programas de razón fija son programas que se utiliza para incrementar moderadamente la tasa de respuesta y lograr un rendimiento estandarizado del colaborador. ¿Sí? Es decir, si yo te pongo una tasa de 3 autos mensuales, entonces lo que yo estoy haciendo es que te estoy de alguna manera condicionando a que cada mes estés vendiendo 3, ¿sí? Y ahí entra algo que en psicología llamamos la parte de la habituación o el hábito, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú repites una conducta durante mucho tiempo? Se vuelve costumbre, Exacto, se vuelve parte de tu rutina. exactamente. Entonces, lo que buscamos con razón fija es habituar la conducta. Se utiliza también para habituar el desempeño o la conducta, ¿sí? Entonces, si tú lo que buscas es que tus trabajadores o tus colaboradores al menos mínimo tengan 3 autos vendidos al mes, pues ponles un programa de razón fija. ¿Sí estamos? Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer que este programa de razón fija es arma de doble filo, ¿eh, chicas? ¿Por qué? Porque llegan al mínimo también, se ganan su bono y hasta ahí llegan. ¿Sí me explicó? O sea, ya no hacen más ¿sí? Entonces, como desventaja, ¿sí? O sea, me sirve para habituar el desempeño el desempeño o una conducta específica, pero como desventaja, ¿sí? Podríamos poner que el trabajador se habitúa
o adapta, ¿sí? Y no ofrece tasas de respuesta más altas. Y por el contrario, ¿qué estás haciendo? Que lo estás acostumbrando a un bono. Esto es, después tus 3 ventas mensuales ya se vuelven hábito, pero también ya se le volvió hábito, ¿qué? El bono. Entonces ya le estás pagando un extra por un mínimo que ya tiene que cumplir. No sé si me explico. Entonces ahí, estos programas, chicas, se recomienda que sean dinámicos, ¿sí? Para que sean efectivos, deben ser dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tú empiezas como que a habituarlo, ¿no? Pero ya después de a lo mejor 2 meses o máximo 3 meses, cámbiale el programa. ¿Para qué? Para que no se le haga costumbre. Y avísale, dile, mira, va a cambiar el esquema de bonos. ¿Sí estamos? Y entonces empiezas a pedir tasas de respuesta más alta. Ya sea que la razón suba, esto es, ya no me vas a vender 3 autos, ahora me vas a vender 5 para llegar al bono. ¿Sí? ¿Dudas de razón fija, chicas? No, profe. ¿Vamos bien? Profe, eso también aplicaría, por ejemplo, cuando hacen bonos de puntualidad. Bonos de puntualidad. Por ejemplo, si en toda una quincena llegó 10 minutos antes, Ujú. se le podría otorgar un bono, ¿no? Sí, claro, así es, exactamente. Y Se se pide una está tasa de respuesta como específica. propiciando el llegar temprano, el ser Es puntual. correcto. Así es, exactamente. Exactamente. Nada más que ahí, ¿qué pasa? La persona se adapta. Ya después de un año que le pusiste el bono de puntualidad, ya la persona percibe su bono de puntualidad como parte de su sueldo. ¿Sí? Ya no lo ve como un extra, ¿no? Exacto, ya no lo percibes como un extra, sino ya lo ves como parte de lo que tú ganas. Entonces, ya digamos que tu Lo empiezan a dar motivación. por hecho. Exacto, lo empiezas a dar por hecho y habitúas el comportamiento. No está mal, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Que la persona se habitúa y después, bueno, ya tendrías que incentivar todavía más si es que quieres que modifique la conducta, ¿sale? Pero sí, es igual, es parecido, ¿vale? Entonces aquí igual te pongo, por ejemplo, programas de puntualidad y asistencia. ¿Sale? Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra duda, chicas? ¿Bien? No, profe. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. También, por ejemplo, tu salario es un programa de razón fija. ¿Sí estamos? Tu quincena. La quincena también está fundamentada en un programa de razón fija. Tienes que dar 15 respuestas diarias, 15 respuestas en 15 días. ¿Sí estamos? 15 asistencias, bueno, no son 15, ¿no? Son que 12, ¿no? Por los fines de semana, pero bueno, son 15 respuestas en 15 días y al día 15 se da el refuerzo. ¿Sí estamos? ¿Cuál es la cuestión acá? Que finalmente, bueno, aquí va proporcional. Esto es, si tú faltas, pues simplemente se te quita la porción y por eso la gente falta, pero si tú le dijeras al trabajador, falta un día y si faltas un día te quito todo, te aseguro que nadie falta, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. Nos vamos con el siguiente, chicas, que era razón variable, ¿sí? ¿Alguien recuerda razón variable? Porque este lo comentamos en la clase pasada. Es cuando no hay un número específico para dar un incentivo, una recompensa, ¿no? Exacto, así es. No hay una tasa de respuesta fija para dar una recompensa, ¿no? Entonces, ¿qué Se podría pasa? decir que es aleatorio.
Es, digamos, sí, exacto, es aleatorio, ¿no? Aleatorio entre comillas, ¿no? Podría Entonces, ser que dependiendo de la situación es como se adecua esto, ¿no? Se determina el factor en el cual se puede otorgar la recompensa. a ver cómo está eso. Pues, por ejemplo, ahorita en temporada, por temporadas, por ejemplo, ahorita que viene Navidad, no sé, en el departamento de juguetería, en los centros comerciales, a los vendedores se les dice, no, pues vende tanta cantidad en juguetes y te doy tanto de eso, no te doy 10% de eso que se vendió. Pero es como nada. Ok, sí. Sin embargo, razón variable, en la razón variable tú desconoces el momento en el que se va a dar el refuerzo. O sea, el sujeto no está, digamos, no está consciente de en qué momento se va a reforzar. Eso funciona mucho para los vendedores, como tú lo comentas, ¿no? Entonces, pero vendedores por comisión, ¿eh? Este es el programa de un vendedor por comisión. ¿Sale? Porque aquí sí, o sea, tú haces tantos intentos y das tanta respuesta de comercial, de comercializar o tanta respuesta de tratar de vender. Por ejemplo, ¿no? Tú le dices a tu colaborador, a ver, son por ejemplo estos chicos, ¿no? Que luego ponen en los centros comerciales a vender celulares, ¿no? Que van a promocionar. Pero son chavos que, bueno, no sé cómo son sus condiciones de trabajo, pero en ocasiones los ponen por comisión. ¿No? Entonces, ellos, por ejemplo, se van al Buen Fin y dicen, a ver, ahí va a estar toda la gente y tú qué es lo que tienes que hacer, tienes que abordar y tienes que intentar cerrar, o más bien cerrar la venta, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? El vendedor pues hace su abordaje y lo mandan a la goma. Hace otro abordaje y lo mandan a la goma. Hace un abordaje y cierra la venta y entonces ahí tiene el refuerzo, ¿no? O sea, ahí está ya la clave, ¿no? Dices, tras, ya, o sea, como su comportamiento está basado en la escasez porque no tienen digamos, un sueldo base, no hay una certeza, no hay una seguridad, están en base a la incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este reforzador, que es la venta, a lo mejor por el celular que vendió, se ganó, ¿qué te gusta? No sé, 1,500 pesos de comisión, por ejemplo, que se haya ganado, ¿no? ¿Qué tanta, yo les pregunto, cuál es la consistencia, cuál sería la consistencia del reforzador en un programa así? ¿Cuál es la consistencia del refuerzo? ¿Es alta o es baja? ¿En consistencia se refiere a probabilidad? No, acuérdate que para que el refuerzo tenga funcionalidad, para que sea efectivo, necesita consistencia y que sea contingente. Acuérdate que consistencia tiene que ver con que sea de valor para el sujeto. Pues tiene que ser alta Claro, para que tome ese riesgo, ¿no? así es. Entonces, este refuerzo es de consistencia no alta, altísima, ¿sí? Entonces, van por una comisión y dicen, sí, no, pues ya hice uno, me voy por otro, ¿no? Y entonces, es gente que está constantemente abordando. ¿En qué momento va a cerrar? ¿Quién sabe? Pero sabe que en algún momento va a cerrar. Y son programas de recompensa en los cuales no sabemos en qué momento vaya a cerrar, pero la tasa de respuesta es altísima, altísima. ¿Por qué es alta? Porque sabe que entre más clientes prospecte, más, más comisiones puede ganar. ¿Sí estamos? Entonces, los programas de razón variable son programas que son utilizados
en sistemas de ventas, ¿sale? De ventas por comisión, ¿sí? ¿Cuál es el efecto? El efecto es que hay una alta tasa de respuesta, ¿sí? O sea, la gente que trabaja por comisión está constantemente con el chip puesto de que tengo que vender, 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 porque de ahí yo saco. Entonces, la tasa de respuesta es muy alta, ¿sí estamos? Pero por tanto, la consistencia del refuerzo debe de ser elevada, ¿sí? Por ejemplo, Debe de ir compensando, ¿no? claro, totalmente. Por ejemplo, por eso los que venden casas, ¿sí? No tienen sueldo, porque están en un programa de razón variable, pero saben que con una que vendan sacan todo lo del mes. ¿Sí me explico? O sea, por una casa que vendas te llevas como 100,000 pesos de comisión. Entonces, la cantidad de intentos que hacen por vender, pues es grandísima. O sea, hablan, hacen llamadas, están constantemente, así como este compadre que está acá, ¿no? Están así, ¿no? O sea, están, pero vaya, con la motivación a todo lo que da, intentan cerrar y cerrar y cerrar, porque saben que de eso depende su qué, de eso depende su refuerzo, o sea, su ingreso, ¿vale? Entonces, vas a motivar a vendedores, mételos a un programa de razón variable. ¿Sí estamos? ¿Sale? Ojo acá, porque aquí también pues necesitas conocer bien el perfil de tu colaborador, ¿eh? Hay gente que sí da tasas de respuesta muy altas. Hay gente que con que saque el primer refuerzo, con eso se va a su casa y se va a dormir, ¿eh? Sí, o sea, porque hay gente que nada más le gusta ganar lo suficiente. Y ahí es donde tienes que conocer bien a tus colaboradores. Ujú. ¿Dudas del programa de razón variable, chicas? ¿No? No, ¿Estamos profe. bien? Ok. Y tenemos el intervalo fijo. ¿Quién me recuerda el intervalo fijo? A ver. ¿Cómo es el intervalo fijo? Ojo que acuérdense que el intervalo fijo, la recompensa se obtiene después de un determinado tiempo. ¿Sale? Entonces, aquí el intervalo fijo no depende de cuántas respuestas dé, depende de el tiempo que pase. ¿Sí? Porque yo sé que en determinado momento va a caer el reforzador. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué pasa con el intervalo fijo? En el intervalo fijo, la tasa de respuesta que se presenta es, al principio es baja, ¿sale? Pero conforme se aproxima el acercamiento al sistema de refuerzos, la tasa de respuesta sube. ¿Sí estamos? Por ejemplo, tú pones incentivos de Navidad, por ejemplo, ¿no? Y dices, a ver, los que logren vender para esta temporada de Navidad, los que logren vender hasta el 31 de diciembre, incrementamos la venta de relojería y joyería, entonces les vamos a dar un bono. ¿Sí estamos? Y esto te lo ponen, por ejemplo, te dicen, ¿y cuándo se va a pagar el bono? El bono se paga, vamos a hacer un corte aquí, el bono lo vamos a pagar, o sea, ¿cuándo cae el refuerzo? El bono se va a pagar el 1 de enero, ¿no? Ese día se hace el corte para saber quién se ganó el bono. ¿Sí estamos? ¿Cuándo sacamos el programa de intervalo fijo? Lo vamos a sacar a partir del 15 de noviembre. ¿Sí estamos? Entonces, el 15 de noviembre sale el programa, digamos, se convoca al vendedor, se les dice a los vendedores, a ver, programa para impulsar la venta de joyería y relojería. Todo lo que ustedes puedan vender hasta el 31 de diciembre,
el 1 de enero vamos a dar un bono de, no sé, del 50% de las ventas o qué sé yo, ¿no? Siempre que hayan llegado a tal meta. Ojo, ¿qué va a pasar? Los primeros días, ¿cómo estás? No sé, a lo mejor, ¿cómo está el vendedor? ¿Cómo me podrían decir que está el vendedor el día 16, 17 de noviembre? ¿Cómo estará? ¿Estará motivado Pues estará o confiado, estará con eso? porque aún cree que aún tiene tiempo. Exacto, así es. ¿Cómo estará el 30 de diciembre? Presionado, apurado, Vuelto loco, o sea, vuelto loco. ¿Sí a estamos? full para vender. Exacto. Entonces, ¿cómo se observa qué es la tasa de respuesta en los programas de intervalo fijo? La respuesta es festoneada. Esto es, baja la tasa de respuesta y conforme se aproxima el momento de refuerzo, la tasa sube, 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 sube hasta que se presente el refuerzo. De ahí vuelve a bajar. Baja, baja, baja y después vuelve a subir hasta que se presenta el siguiente refuerzo. Y ahí se va. ¿Sí estamos? Es como, por ejemplo, ustedes ahorita con por ejemplo, sus módulos, ¿no? Sus módulos de clases, ¿sale? En sus módulos de clases, por ejemplo, empezaron ustedes clases, a lo mejor empezaron el 1 de septiembre, ¿no? Clases el 1 de septiembre. El 1 de septiembre. ¿Sí estamos? ¿Cómo vas con tus tareas? Pues ahí voy, Regulis Nice, ¿no? ¿Cuándo tienes examen? No, pues el examen es hasta el 20 de octubre, por ejemplo, ¿no? ¿Estudias en los primeros días de septiembre respecto a tu materia? A ver, díganme ustedes. Pues no, ¿verdad? ¿Cuándo estudias y cuándo haces tus trabajos finales? Pues los haces hasta el 19 de octubre, ¿no? Sí. ¿Sí estamos? Entonces, los programas de intervalo fijo, eso es lo que presentan. ¿Cuándo es recomendable un programa de intervalo fijo? ¿Cuándo sería recomendable, chicas? ¿Cuándo creen que sea recomendable implementar este tipo de programas? En temporadas de sí, temporadas festivas, ¿no? Por ejemplo, Día de las Madres, Exacto. Entonces, Navidad, ahorita que viene Reyes, Día del Niño. exacto, exacto. Entonces, es recomendable, se recomienda cuando se desea incrementar la conducta o la tasa de respuesta en un momento específico. Por ejemplo, festividades, Navidad, Día de Reyes, etcétera, ¿no? ¿Sí estamos? O sea, cuando yo necesito que se concentre la venta en determinado momento, ahí pongo el programa de intervalo fijo. ¿Sí estamos? Eso también lo ocupamos mucho en psicología del consumidor. O sea, por ejemplo, antes que íbamos al cine, antes, porque ahorita ya no hay cine, ya el cine murió. Pero, por ejemplo, las empresas implementan estos programas para motivar al consumidor también, ¿sí? Cuando te ponen el 2x1 en cine, el domingo, ¿no? Entre ¿Verdad? semana. Entre semana, porque es en el momento en el que yo necesito que incremente la tasa de respuesta. En ese momento yo pongo el incentivo. ¿Sale? ¿Sí estamos? Bueno, muy bien. ¿Dudas de este, chicas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. No. Muy bien. Y el intervalo variable, en donde la recompensa, pues no sabemos cuándo se vaya a presentar. No sabemos en el momento. ¿Sí estamos? Hay un lapso de tiempo variable. Es parecido a razón variable. Sin embargo, aquí el sujeto no sabe en qué momento va a llegar el refuerzo. Entonces, ¿qué va a pasar? El sujeto va a hacer lo mínimo necesario para mantenerse a la expectativa del refuerzo, ¿sí? Porque sabe que la cantidad de respuestas que dé
no condiciona el hecho de que le llegue el refuerzo. ¿Sí estamos? Entonces, aquí es, por ejemplo, muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo. Un intervalo variable es cuando tienes al jefe gruñón, ¿sí? Que puede llegar en cualquier momento del día. ¿Cuándo va a llegar? No sabemos. Pero sabemos que va a llegar en algún momento. Entonces, ¿tienes abierto el Face? Pues si sabes que va a llegar, pues así como que lo tienes en ventana minimizada, ¿no? No te vaya a cachar, ¿no? Tienes el Tupperware ahí con tu huevo revuelto y tu ensalada de atún, pues como que mejor te lo guardas, ¿no? O sea, porque estás a la expectativa. Mantienes cierta tasa de respuesta, pero solamente los mínimos para conservar el refuerzo, para que cuando llegue el jefe y diga buenos días, tú, ay, buenos días, jefe, y no te vea que tienes el chat abierto del Messenger y que tienes ahí tu Tupperware con la ensalada de atún y las galletas habaneras. ¿Sí estamos? ¿Vale? Entonces, el intervalo variable, ¿para qué nos sirve? El intervalo variable sirve mucho, por ejemplo, es funcional. Intervalo variable es funcional cuando se desea mantener un mínimo de tasa de respuesta, ¿sí? O de desempeño. Un ejemplo de un programa de intervalo variable serían las supervisiones. Sorpresa. Una supervisión sorpresa no sabes en qué momento va a estar, ¿sí? O lo que alguien conoce el programa de Mystery Shopper. O los clientes misteriosos. ¿No? ¿No? Un mystery shopper es, llega tu supervisor y te dice, a ver, Liz, por ejemplo, supongamos que tú, Lisbeth, te dedicas a, vamos a poner atención al cliente en el departamento de perfumerías de Liverpool, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pongamos. Te dice tu supervisor, Liz, necesito que estés atenta. ¿Por qué? Porque se te va a evaluar, ¿vale? Vamos a evaluar tus estándares de desempeño. Por ejemplo, que tengas actitud de servicio, ¿sí? Que demuestres sonrisa y contacto visual. Que preguntes respecto a las necesidades del cliente. Ay. Por ejemplo, ¿no? Son tus 3 estándares de desempeño. Tú tienes que demostrar actitud de servicio, tienes que saludar, ¿vale? El saludo es muy importante. Tienes que saludar, tienes que demostrar actitud de servicio, tienes que sonreírle al cliente, ¿sí? Y tienes que preguntarle de sus necesidades, qué necesita, si está encontrando el producto que está buscando. ¿Por qué? Porque va a venir un cliente misterioso. Tú no vas a saber quién es. ¿Sí estamos? Pero ese cliente no es un cliente. Es un mystery shopper que contratamos nosotros y que te va a estar evaluando estos estándares. Y después nos los va a reportar a nosotros. Si tú no cumples con alguno de los estándares, ¿qué va a pasar? Pues que finalmente puede ser que no te llegue tu bono de Navidad. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué haces? ¿Cuál es tu comportamiento cuando te condicionan a eso? Pues cumplo con todos los requisitos que me piden. Claro, al menos con los mínimos, ¿no? Con los necesarios. Exactamente. O sea, mantienes la tasa de respuesta de acuerdo a lo necesario, nada más. Tampoco vas a dar de más, o igual y das de más, dependiendo de tu personalidad, ¿no? Pero por lo general la mayoría da lo mínimo.
O sea, ya sé que tengo que sonreír, ya sé que tengo que saludar, ya sé que tengo que hacer contacto visual, ¿no? Pero a lo mejor dentro de mis, ¿cómo se llama? A lo mejor dentro de mis parámetros de desempeño no implica el cerrar una venta. A lo mejor a mí no me piden cerrar una venta. Entonces no me voy a aferrar yo a cerrar una venta porque pues no está dentro de mis parámetros de desempeño. Simplemente el condicionamiento por el cual yo estoy es por cumplir mis parámetros básicos y tan tan. Tenemos que brindar un buen servicio, ¿no? Exacto. Así es. Por Atender ejemplo, bien al cliente. claro, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tú podrías aplicar este tipo de programa, de acuerdo a lo que tú me comentabas, ¿no? Un programa de Mystery Shopper o de supervisión de sorpresa en base a intervalo variable, ¿sí? Y entonces tú defines tus estándares de desempeño y condicionas a las colaboradoras, ¿sí? Y ya dependería, a lo mejor, poder ofrecer algún bono o algún incentivo, dependiendo de las disposiciones que tenga la empresa, para decir, no, ¿sabes qué? Sí, las que cumplan con el Mystery Shopper, les vamos a dar al final del mes un incentivo, por ejemplo. ¿No? ¿Sí estamos? ¿Vale? Muy bien. ¿Cuándo es funcional este programa? Ojo, como se los decía, cuando quiero mantener un mínimo de tasa de respuesta, pero que sea una tasa estable. Es decir, que se mantenga. ¿Sí? Es como cuando te dice mamá, mira, Ángeles, voy a pasar por tu cuarto y donde no esté tendida la cama, no te doy tu domingo. Entonces, ¿qué haces? Pues mínimo tienes la cama, ¿no? Ahí mínimo le pones ahí la almohada o la cobija o la colcha, ¿no? ¿Sí estamos? Ujú. Bueno, ¿dudas, chicas, de intervalo variable? Mm. ¿No? ¿Queda claro? Sí, Ok. profe. Y hay otros programas que se llaman los reforzamiento diferencial o recompensa diferencial, que el que más se ocupa es el de reforzamiento diferencial de tasa alta. Este tipo de reforzamiento lo vamos a aplicar solo cuando la tasa de respuesta es significativamente superior a la tasa de respuesta anterior. Cuando tú tienes, por ejemplo, un programa de reforzamiento continuo o de reforzamiento de razón fija, ¿se acuerdan qué pasa acá? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa aquí? Es decir, ya lo estuviste reforzando, pero ¿qué pasa aquí? ¿Se Después de un hace el tiempo. hábito? Se adapta, así es. Entonces, cuando requerimos, por ejemplo, cumplir con megametas que nos pone la empresa o cumplir con tasas de respuesta muy alta, entonces tú condicionas al colaborador a un diferencial de tasa alta y le dices, mira, ok, tú tienes tu bono, o sea, si tú me das tu respuesta normal, tú tienes tu bono de 5,000 pesos, ¿no? Ahí está el bono, ¿no? Aquí está tu bono de 5,000. Aquí está el bono de 5,000. Bono de 5,000, por ejemplo, ¿no? Pero si tú me duplicas tus ventas, o a lo mejor me das un 20% más de tus ventas, ¿sí? Yo te multiplico tu bono por 2 o por 3, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Esto es, te doy un bono de 15,000. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué haces? Incentivas a que el colaborador aumente la tasa de respuesta porque por un diferencial de tasa alta. Y entonces le das una recompensa más alta porque ya está condicionado a qué? A un refuerzo de razón fija. Entonces ya lo da por hecho, por decirlo así, ¿no? Pero quieres dar un poco más o un mucho más, condicionalo a un diferencial de tasa alta, ¿sí? Esto cuando es funcional, esto nos ayuda, ¿sí? Este programa se les dice reforzamiento diferencial de tasa alta, ¿sí? Es funcional cuando se requiere de tasas de respuesta inusual
altas, ¿sí? Es decir, más ventas o más cobranza o más desempeño del usual. ¿Sí estamos? Este reforzamiento diferencial tasa alta, ojo, es eventual. Es un programa que se utiliza de manera eventual. Esto es, no lo ocupe siempre. ¿Por qué? Porque exige una tasa de respuesta más alta. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que si todo el tiempo lo tienes con un diferencial de tasa alta, no, hombre, pues lo vas a acabar, pero matando al colaborador, ¿sí? O puede ser que llegue el punto en el que considere el reforzador inalcanzable. O sea, dices, bueno, ok, sí te tripliqué las ventas, pero, o sea, híjoles, ya para la siguiente, como ya tengo mi bono, pues ya mejor me aguanto para la próxima, ¿no? Entonces, no es recomendable estar poniendo diferenciales de tasa alta todo el tiempo. Esas son como las promociones, ¿no? O sea, surgen en un momento dado cuando necesitamos incrementar las ventas, por ejemplo, en el cierre de año, y les damos un bono mayor al que esperan. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas, preguntas de los programas, chicas? O sea que los programas anteriores o que ya hemos visto, ¿sí se pueden aplicar constantemente? Sí, claro, dependiendo de lo que quieras, alcanzar, ¿no? O sea, quieres, por ejemplo, quieres estabilizar una conducta o quieres marcar un parámetro de desempeño específico y habituarlo, puedes ocupar razón fija. Quieres que la conducta se presente en determinado momento, intervalo fijo. Quieres que esté en constante motivación, que estén haciendo la conducta constantemente, razón variable. ¿Sí me explicó? O sea, dependiendo de qué conducta es la que tú quieras, es la que tú puedes estar ocupando. Pero ¿Vale? digamos que en todas se corre el riesgo de que se vuelva un hábito, ¿no? Porque son permanentes o son algo que se aplica constantemente. Así es, exactamente. Donde sí o sí vas a notar siempre una varianza en la respuesta es en intervalo fijo. O sea, en intervalo fijo siempre va a ser este el comportamiento, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Es una clásica. O sea, tú notas una gráfica de conductual de intervalo fijo y tú ves el festoneo que se hace en las gráficas de respuesta. Es clásico este. Aquí sí, recibe el refuerzo y se echa, ¿no? O sea, ya deja de hacer la conducta. Y se vuelve a activar hasta que se vuelve a activar, hasta que se vuelve a acercar el momento del refuerzo. ¿Sale? Pero incluso hasta eso se habitúan, ¿no? Es como ustedes, ¿no? O sea, ustedes, su momento, yo les aseguro que su momento de estrés es cuando vienen los parciales, ¿no? O los finales, ¿sí? Y ahí es cuando están más en friega loca, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicas? ¿Pregunta? ¿No? No, profe. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Mira, hasta sus efectos le pongo aquí toda la onda, ¿eh? Bueno, nos vamos acá, chicas, a revisar lo que son las estrategias de motivación en base al desarrollo y enfoque cognitivo. Todo lo que vimos anteriormente, desde que vimos teorías conductuales, está enfocado básicamente a lo que es conducta. Esto es, los programas conductuales son sumamente efectivos porque tú los aplicas y póncatelas, ¿no? O sea, tú ves el efecto tan maravilloso que tienen los programas conductuales. A mí me encanta ocupar programas conductuales porque sí o sí la gente se motiva. O sea, no hay como que, no hay algo más efectivo en términos de comportamiento que aplicar un programa conductual. Pero hay que reconocer que las personas, pues no nada más estamos compuestas de estímulos externos para motivar la conducta. Hay que reconocer que también las personas pensamos, sentimos, tenemos actitudes
tenemos juicios, tenemos creencias, y eso también va determinando nuestro comportamiento. Entonces ahorita vamos a revisar la parte de las estrategias motivacionales, pero en base al desarrollo cognoscitivo del sujeto, es decir, en base a su desarrollo intelectual y a la motivación desde un enfoque un poquito más racional, ¿vale? Una de las estrategias que sirve muchísimo, muchísimo para poder motivar a un colaborador es la capacitación, ¿sí? La capacitación como este conjunto de actividades didácticas que está orientada a desarrollar competencias para poder tener un desempeño efectivo en la función de la organización. Capacitar es sumamente motivante. ¿Por qué? Porque yéndonos como a la pirámide de necesidades de Maslow, fomenta mucho el reconocimiento, fomenta mucho la socialización. O sea, ustedes, por ejemplo, estás en tu trabajo y te dicen, ¿sabes qué? Vas a ir a un curso, ¿no? Yo tengo compañeros o tengo amigos que, por ejemplo, los mandan a curso y se sacan la foto en el Face, ¿no? Acá en mi curso de COVID, ¿no? O acá en mi curso de la NOM 035, o acá en mi curso de, qué sé yo, cualquier cosa que los manden a capacitarse, la gente se siente, vamos, que se está desarrollando internamente, ¿sí? Dentro de la empresa. ¿Sí me explico? Entonces, la capacitación como tal ayuda mucho para que la gente desarrolle una percepción de que se está desarrollando internamente dentro de la organización. Y aparte de que genera la percepción, efectivamente le estás agregando valor a la gente. ¿Sí? De hecho, es tan importante esta estrategia, chicas, que ustedes incluso llevan una materia específica que se llama capacitación, ¿no? ¿Ya llevaron capacitación? Apenas, bueno, yo apenas la voy a llevar, profe, pero ya tengo noción de eso. Ah, ok, perfecto, ¿no? Muy bien. ¿Tú, Ángeles, ya llevaste capacitación? No, profe, pero Ya también llevar. la vas a llevar. Ah, bueno, pues en esa materia, ¿qué es lo que ven? Pues específicamente cómo la capacitación contribuye a agregarle valor al sujeto desde la parte del desarrollo de sus competencias, de sus conocimientos, ¿sí? Y funciona indirectamente como una estrategia motivacional, ¿sale? Muy bien. Entonces, la capacitación como estrategia de motivación funciona y funciona muchísimo, ¿sí? Siempre que nos van a capacitar, ¿ustedes qué piensan, por ejemplo, que les dijeran en su trabajo? Por ejemplo, te vamos a mandar a un curso o te vamos a mandar a una certificación. ¿Ustedes lo considerarían motivante? A ver, quiero escuchar sus perspectivas. Pues hasta cierto punto sí, Ujú. porque me estaría dando como más conocimiento y en algún punto pues podría aplicarlo, Claro. porque si en algún momento decido salirme o me despiden o algo así, pues eso me sirve para encontrar otro empleo. Ujú. Muy bien, así es. O sea, de alguna manera te están agregando valor, ¿no? Así es, muy bien. Ángeles, ¿tú qué opinas? Pues yo también opino que está bien, profe, porque como dice Liz, te brindan nuevos conocimientos que después puedes aprovechar en alguna otra área o algún otro trabajo. Por supuesto, totalmente, así es, ¿vale? Muy bien. Entonces, capacitar, chicas, también es una estrategia motivacional, nada más que hay que saber ocuparla. ¿Por qué? Porque pues también no podemos capacitar por capacitar, o más bien no podríamos capacitar solamente para motivar. O sea, la capacitación es una estrategia que sirve para dotar al trabajador en base a ciertas necesidades de conocimientos, ¿sí? Digamos que indirectamente nos ayuda a motivar al trabajador, ¿sí? Pero no es una estrategia que puramente se deba de ocupar para motivar, aunque hay cursos de capacitación motivacionales, ¿eh? También, ¿sí? Por ejemplo, los team building, ¿no? Las experiencias outdoor training, que las vamos a ver en los enfoques humanistas, sí son experiencias de capacitación que están enfocadas a cargarte la pila en términos actitudinales, ¿sí?
pero son estrategias de capacitación que van más orientadas a tu desarrollo actitudinal, ¿sale? Pero en sí la capacitación de manera indirecta contribuye a la parte de la motivación laboral. La mentoría es otra estrategia de desarrollo dentro del trabajo. Y la mentoría o mentoring es un proceso de aprendizaje personal, ¿sale? Por el cual una persona asume la propiedad y la responsabilidad de su propio desarrollo personal y profesional. ¿Ustedes habían hablado o ya les habían hablado en algún momento acerca del mentoring o la mentoría, chicas? ¿Ya habían escuchado este término? ¿Lo conocen? ¿Qué es la mentoría? No, profe. ¿No? No, ¿Tú, Ángeles? ¿No? Bueno. no. La mentoría, chicas, es un proceso de aprendizaje, ¿sí estamos? En donde yo voy a encargarme de desarrollar a un colaborador en cuanto hace a sus competencias. La mentoría es una forma de capacitar y de desarrollar a un colaborador, ¿sí? Nada más que aquí, ojo, la mentoría es un sistema de desarrollo más personalizado, ¿sí? Aquí se los voy a poner, es un sistema de desarrollo personal especializado y focalizado en competencias específicas del colaborador. O sea, la mentoría es, yo te voy a dar mentoría respecto a ventas, por ejemplo, o respecto a cómo realizar cobranza, o respecto a cómo auditar, ¿sí? No es es un sistema o una forma de capacitación, pero la mentoría implica que yo me voy a ir específicamente con Liz a enseñarle. Y la mentoría es un sistema en donde va a haber dos figuras, básicamente. Uno le llamamos mentor y el otro le llamamos menté. ¿Vale? ¿Quién es el mentor? El mentor, literalmente, va a ser el experto, el maestro, ¿sale? El menté va a ser el equivalente al alumno. ¿Sí estamos? Entonces, aquí es una formación uno a uno, es el one to one, ¿no? En donde el mentor, que es alguien que se reconoce como experto, va a dotar al menté, es decir, al alumno, de capacidades muy específicas, ¿sí? Pero mucho ojo, ¿quién es el responsable de su desarrollo? ¿Quién es el responsable del desarrollo? ¿El mentor o el menté? A ver, ¿quién me da una idea? ¿El alumno? El alumno, así es. Ah, El alumno es el que lleva la responsabilidad y es el que está empoderado para llevar a cabo su aprendizaje, porque es una construcción personal. ¿Sí estamos? Depende mucho de la actitud del alumno, ¿no? Del menté, por supuesto, totalmente. Así es, tiene que haber mucha apertura para el aprendizaje, ¿sí? Para que se pueda lograr un crecimiento personal, ¿sí? Porque el mentor va a ser el experto, te va a proporcionar aprendizaje, te va a ayudar a que desarrolles las competencias, puede aplicar contigo estrategias muy específicas como es el shadowing. El shadowing es una estrategia de capacitación o de enseñanza en la cual, a lo mejor la ven ustedes cuando lleven capacitación, en la cual eh, tú acompañas al mentor a ver cómo hace un proceso. Por ejemplo, si yo te voy a enseñar a vender en un shadowing, tu menté me vas a acompañar a ver cómo yo hago una venta. Y el menté, o sea, el alumno, nada más está ahí como sombra. Shadowing viene de shadow, que es sombra. Entonces, el shadowing es, el menté va como sombra, nada más a ver. Y de la vista, aprende. O sea, de lo que observa, de lo que ve, aprende. ¿Sí estamos? Y se retroalimenta muchísimo. ¿Sí? Entonces, el shadowing es como el seguimiento,
¿sí? Y la práctica de observación que hace el mente. ¿Estamos? En base a una práctica real. ¿Sí? Es la práctica real. ¿Vale? O sea, yo te voy a llevar con un cliente. ¿Sí? Por ejemplo, estas prácticas, por ejemplo, muchas veces las hacemos, por ejemplo, yo que me dedico a la parte de capacitación en ventas, cuando necesito entrenar a un vendedor, yo le digo, a ver, acompáñame a ver a un cliente y yo te enseño cómo hacemos una detección de necesidades para hacer una venta. Entonces, el menté me acompaña a la entrevista y está ahí, no habla ni dice nada, ¿eh? Nada, no dice nada, nomás ve. Pero de todo lo que observa, se va retroalimentando y va construyendo su propio estilo. ¿Sale? La capacitación, bueno, obviamente como sistema de enseñanza. El training, que es del shadowing que hicimos, ahora tú te entrenas. Esto es, ya que viste, entonces ahora tú replica. El training es el entrenamiento a través de la réplica. Esto es, ahora tú hazlo. Ahora el menté aplica el conocimiento. Y en este sentido, ¿qué es lo que hace el menté? Replica lo que observa en el shadowing y el mentor lo que hace es que retroalimenta. ¿Sí? Y vamos sobre lo que sería un, digamos, ya un sistema de aprendizaje para que desarrolle competencias muy específicas. ¿Vale? Todo esto en un marco siempre en donde el menté tiene total autonomía y libertad personal. Esto es, el menté es responsable de desarrollar su propio criterio, su propio conocimiento. El mentor obviamente es un experto que le va a aportar valor, pero el menté dirá, esta estrategia a mí no me sirve, yo no la ocupo. Esta sí me sirve, la ocupo. Ya sabrá cómo hacerlo. ¿Sí queda claro lo que es mentoría, chicas? O sea, eso es muy general, ¿eh? Digo, como estrategia de desarrollo, pues es muy general, ¿no? Pero es un bosquejo de lo que es mentoring o la mentoría. ¿Sí queda claro o hay alguna duda? A ver, ahí coméntenme, por favor. Coméntame porque creo que ya se salió No, esta... profe, sí está bien, sí Ujú. está claro. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora, Liz, ¿tú considerarías que el mentoring o la mentoría funcionaría como sistema motivacional? Sí, pero no como algo permanente. Yo creo que para situaciones extraordinarias es cuando se debe de aplicar, porque pues como es un experto, me imagino que desde el punto de vista económico, Ujú. pues sí generaría cierta pérdida, aunque claro, si realmente se le va a aplicar a un colaborador que está dispuesto a aprender, pues hasta cierto punto se podría como compensar con lo que nos va a generar en ganancias la productividad de Claro. dicho. Y eso que mencionas es muy importante porque sí, efectivamente, la mentoría es cara, ¿no? O sea, la mentoría no es barata, dado que tienes un experto, un capital intelectual que te aporta mucho, mucho valor agregado y que finalmente, en términos económicos, un mentor, pues sí sale caro, ¿no? Sale caro y tienes que invertir en una lana. Pero si logras desarrollar al menté, la verdad es que estás desarrollando una parte muy importante de tu capital humano que después ese menté se puede volver mentor también, ¿no? Muy bien. Bueno, vámonos acá entonces. Y otra estrategia que tenemos por acá de motivación y desarrollo es el coaching, ¿sale? El coaching, el coaching que lo vamos a enfocar, ¿sale? A un proceso de cambio, orientado específicamente a que la persona logre resultados muy específicos a través de un aprendizaje autodirigido, orientado siempre al crecimiento personal
y al incremento de las experiencias de vida y el rendimiento del coachee. Acá, ¿qué es el coaching específicamente? Porque hay muchos, ¿tú ya habías escuchado el término de coaching, Liz? Sí, Ok. ¿Tú cómo entiendes el coaching? es una manera de motivar a las personas, pero platicando, ¿no? Es como escuchar de manera activa lo que ellos tienen que decir, el por qué se sienten mal o cuáles son sus problemas. Exacto, exacto, así es. Entonces, porque actualmente ya hay como muchos coaching, ¿no? Y hay muchos como, es un término que está como muy de moda, ¿no? Y es muy, ya está como muy prostituido el término, ¿no? O sea, ya cualquiera es coach, ya cualquiera agarra, te invita a una plática de coaching, te ponen ahí el video del vuelo del águila, te dicen, vamos, tú puedes, y eso es coaching, ¿no? Entonces, el coaching es, como tú lo dices, es una estrategia conversacional, ¿sale? Que es muy específica, que nos va a ayudar a obtener resultados en el futuro, ¿sí? Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a profundizar en el conocimiento y en aumentar el rendimiento y la calidad de vida del coaching, ¿sí? Aquí va a haber dos personajes, así como en mentoría está el mentor y el menté. Aquí tenemos al coach, ¿sí? Y al coachee, ¿sí? Que en este caso sería el coach, que es el orientador, por ponerle un nombre, y el coachee, que es el orientado o el cliente, ¿vale? ¿Qué diferencia habría entre mentor y menté en el otro, digamos, en el otro esquema, ¿no? Que acá el coachee es el experto, ¿sí? Es decir, el coachee es el que sabe lo que le pasa y solo él tiene las respuestas. El coach solamente orienta y guía a través de ¿qué? A través de preguntas. ¿Sí estamos? Entonces el coach jamás te va a dar una opinión, el coach jamás te va a dar un juicio y el coach no tiene la facultad para decir que sabe más que tú. Tú eres el experto en tus propias problemáticas y tú eres capaz de salir de ellas. El coach solo tiene la herramienta, ¿sí? Que está basada en algo que en filosofía conocemos como la mayéutica. ¿Tú conoces la mayéutica, Liz? No, profe. ¿No? Bueno. La mayéutica es un sistema de preguntas reflexivas en las cuales el cliente, fíjate, por ejemplo, este es un muy claro ejemplo de lo que hace un coach. El cliente tiene acá su mundo de ideas, ¿no? Acá, todas revueltas. Y el coaching lo que hace es que a través de preguntas te va ayudando a ordenar, ¿sí? Todo lo que corresponde a los planteamientos que quieras hacer, a los cuestionamientos que tengas acerca de tu vida, a la falta de claridad de objetivos, de metas, a qué estrategia utilizar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el coach? Te ayuda a organizar todos digamos, todos tus sistemas de pensamiento, creencias, emociones y alinearlos para que puedas visualizar y clarificar objetivos. ¿Sí estamos? Entonces el coaching es una herramienta, la verdad es que es muy buena, pero hay que tener mucho cuidado en aplicarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no cualquiera es, o sea, coach no es decirle, vamos, sí, tú puedes, ¿no? Porque la gente sabe que puede, ¿sí? Pero la cuestión es ayudarle a descubrir cómo puede. Entonces, ¿qué trabajamos en el coaching? Pues en el coaching trabajamos mucho los juicios, es decir, tú tienes que desafiar en el colaborador el juicio, ¿no? Eh, por ejemplo, decir, yo no puedo, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, ¿sabes qué? Por ejemplo, en ventas, ¿no? Yo siento que yo no puedo con esto, ¿no? Entonces, es un juicio. O sea, el creer que no puedes es un juicio, ¿sí? ¿Cómo desafías ese juicio? ¿Sí?
Entonces, tienes que empezar a cuestionar, a ver, tú dices que tú no puedes. ¿Qué significa para ti no poder? Tienes que empezar a explorar qué significados que tiene la persona, cómo se comunica internamente, ¿no? ¿Cómo es su Oye, visión de las cosas, no? exacto, tú tienes que ponerte en la Tener, visión que tiene la tener la persona. empatía, ponerse en los zapatos de esa persona a través Exactamente, de las preguntas. a través de las preguntas, pero sobre todo también atreverte a desafiarlo, porque lo que hacemos en coaching es desafiar al coachee. Por ejemplo, si dicen, ok, yo no puedo, ¿no? Yo te dice la gente, no puedo. Ok, ¿y qué significa para ti no poder? Pues que nunca, pues nunca, no soy bueno para las ventas, por ejemplo, ¿no? O no he podido vender. Ok, la pregunta sería, ¿nunca has vendido nada? Bueno, no, de repente sí vendo. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Estás desafiando su juicio, ¿no? Y eso es a lo que vamos con el coaching. La meta del coaching es generar un cambio de perspectiva, ¿sí? Algo que denominamos en las sesiones de coaching es, tenemos el reto del coach, cuando entramos a sesiones de coaching, mi reto como coach es generar algo que en coaching llamamos el cambio de observador. ¿Qué es el cambio de observador? Es generar otra perspectiva del problema, bueno, de la situación a tratar, ¿sí? Ese es mi reto como coach. Yo tengo que lograr que este pelado genere un cambio de observador, que se dé cuenta de algo que no se ha dado cuenta de él mismo, ¿sí? Pero yo como coach, yo no le puedo decir, es que no te das cuenta que sí has podido. No, o sea, todo va en el arte de la pregunta, ¿sí? Entonces, Hacer que él haga el autodescubrimiento, ¿no? Por sí solo. exactamente, exactamente. Hacer que él autodescubra sus propios recursos personales, ¿sí? Llega un punto en la sesión de coaching en donde, bueno, aquí está la estructura de una conversación de coaching. ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, exploramos, ¿no? Establecemos las bases acá de inicio, ¿sí? Aquí establecemos la introducción, hacemos el acuerdo. ¿Qué es el acuerdo? El acuerdo en coaching básicamente es delimitar perfectamente qué es lo que él quiere trabajar, lo que en coaching llamamos el quiebre o el punto de conflicto para el colaborador. Ese es uno de los retos muy importantes. ¿Qué es lo que quieres trabajar? De ahí exploramos todo lo que tiene que ver con quién está haciendo sus juicios respecto a esto. ¿Sí? Estamos explorando cuáles son los juicios que él tiene respecto a lo que él definió que es su situación de quiebre o su situación problemática. Profe, ¿Sí? los juicios vendrían siendo como los problemas que él ve. Ajá, exactamente. ¿Sí? O sea, cuál podría ser un juicio? A ver, tú dime y yo te valido. Pues, por ejemplo, en las ventas, como usted lo mencionó, que no llegue al mínimo. Ujú. Entonces, el problema ahí, o el juicio, es que no tiene las capacidades Ándale. para realizar las ventas. Eso es un juicio. No tengo la capacidad para vender, ¿no? Esto es un juicio. ¿Sí estamos? Este es mi punto de Digamos, quiebre. digamos que Ajá. son las perspectivas negativas. Sí, aunque eh, no necesariamente negativas. O sea, el coaching no lo ve desde la parte positiva o negativa. Ve el punto de quiebre, de disonancia, de el disrupción. obstáculo, ¿Mande? el obstáculo. El obstáculo, por decirlo así. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, yo tengo que definir perfectamente qué es, cuál es el quiebre, cuál es el... Es que en coaching incluso no le llamamos problema, porque puede ser que ni siquiera el coachee lo vea como un problema, ¿sí?
puede ser que lo vea como una situación, puede ser que lo vea como una circunstancia, ¿sí? Y cuando tú le dices, ¿cuál es el problema que quieres trabajar? Pues ya le estás poniendo un adjetivo, que es un problema. Y a veces para la gente ni siquiera es un problema, ¿sí? Cuando nos certificaron en coaching nos decían, es que no tienes que decir cuál es el problema que quieres trabajar porque a lo mejor ni siquiera es un problema para el coaching, ¿no? Entonces, pero sí, digamos, es este juicio, es esta creencia que lo está limitando para alcanzar esos objetivos, ¿sí? Y de ahí tienes que empezar a explorar, ¿no? Ok, por ejemplo, no tengo la capacidad de vender. Ok, ese es tu juicio. Entonces, tú dime, por favor, ¿qué sí sería tener la capacidad para vender? ¿Sí? Esto es, necesito encontrar sus referentes, el referente del coachee, de qué sí sería una capacidad para vender, ¿no? Y vamos explorando con él, pero todo a través de qué? De preguntas, de preguntas, de preguntas, ¿sí? Desafío juicios. Esto es, ok, ¿nunca has vendido nada? ¿Sí? No, pues alguna vez sí he vendido. Ok, ¿qué has vendido? ¿No? En fin, establecemos procedimientos para empezar a cuestionar este juicio que él tiene para poder, ¿qué? Para poder de alguna manera desafiarlo y quebrarlo. ¿Sí estamos? Y lograr lo que te comentaba en un inicio, que era la parte del cambio de observador. El cambio de observador, ¿te acuerdas lo que decíamos que era el cambio de observador en coaching? Era hacer como ese cambio de mentalidad. Exacto, ese cambio de perspectiva, ¿no? Y entonces, luego a veces el cambio de observador te lo dice el mismo coach en la sesión. Así, o sea, literal, se quedan reflexionando y te dicen, bueno, no lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? O no había pensado en eso. Entonces, Como que les cae el 20, ¿no? Por así. exactamente. El cambio de observador es que te caiga un 20. Y ese es el reto. Puede ser un 20 muy chiquito, ¿eh? Pero ese 20 es transformacional, Efectivo, ¿no? es significativo. Exacto, es caerte el 20, ¿no? Entonces, eso ayuda porque este caer el 20, sí, este caer el 20 de acá, nos ayuda a qué? Nos ayuda a diseñar acciones. Esto es, con esto que te diste cuenta, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Porque parte del objetivo del coaching es diseñar acciones futuras. Ok, ya te diste cuenta que sí puedes vender. ¿Qué necesitas hacer para empezar a generar esa realidad que sí es posible? ¿No? Entonces, aquí vamos básicamente a comprometer acciones, ¿sí? Establecer pedidos, ayudas, si es que él necesita ayuda, no, pues sabes qué, necesito que me capaciten más en estrategias de venta, etcétera, ¿no? ¿Qué obstáculos ve? Y chequear mucho su responsabilidad y compromiso, porque en esto se fundamenta mucho el coaching. Yo puedo establecer, no, sí, pues yo voy a cambiar el mundo, pero a la mera hora el coaching no se compromete, ¿no? Y al último, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues ya verificar si es lo que él se quería llevar de la sesión, ¿sí? Y checar toda esta parte de la corporalidad, del feedback, cómo se sintió con la conversación, etcétera, ¿no? Entonces, esta es básicamente la estructura de coaching y lo que buscamos es diseñar acciones a futuro para poder incentivar el comportamiento, pero derivado de qué? De estar cuestionando constantemente juicios del coaching. ¿Sí estamos? Esto lo vemos mucho, incluso esta herramienta la aplicamos, les enseño a desarrollar conversaciones de coaching en una materia que ustedes llevan en octavo que se llama desarrollo humano. Y ahí nos sentamos a hacer coaching, pero así, a moco tendido, porque se sueltan a llorar y sacan ahí todo el asunto. Entonces, pero es muy constructivo y es muy motivacional, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos, Liz? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, fíjate cómo no solamente puedes aplicar estrategias motivacionales conductuales, sino también estrategias que te ayuden a pensar de manera diferente para que activen tu comportamiento.
¿Sale? Bueno, y pues básicamente tenemos por aquí otras estrategias que las vamos a ver la siguiente clase, ¿sí? Que tienen que ver con lo que sería el desarrollo de carrera y los planes de sucesión, ¿vale? Estas las vamos a ver la siguiente clase, pero les voy a dejar ahí en la plataforma un artículo, se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp para que también lo tengan, un artículo de planes de sucesión, ¿sale? Que los planes de sucesión, pues básicamente van enfocados a lo que sería mapear el talento, es decir, identificar cuáles son las posiciones clave que mis colaboradores en un futuro pueden ocupar y qué acciones yo tengo que hacer para desarrollarlos dentro de la organización. Porque desarrollar planes de sucesión nos ayuda mucho a motivar al colaborador. Y tú lo ves, ¿eh? O sea, básicamente es, tú entras como cajero y ya estás viendo para ser supervisor de cajeros. Y luego estás viendo para ver ser jefe del mundo mundial, ¿no? Y luego para estar junto a Dios, ¿no? Y ya cuando estás junto a Dios ya no sabes ni para dónde moverte, ¿no? Entonces, es muy importante que aprendan la estructura de cómo se fundamenta un plan de sucesión y para eso les voy a pasar esta lectura de este artículo. ¿Sí estamos? ¿Cómo se fundamenta un plan de sucesión? Y aquí es donde vamos a partir la siguiente clase. ¿Sí estamos? ¿Alguna Sí, duda, profe. alguna pregunta? No, todo está bien, ¿No? profe. ¿Todo claro? Bueno, Sí. muy bien. Y queda pendiente nada más del artículo. Me hacen por favorcito. Ahí les encargo un reporte de lectura. Puede ser síntesis, resumen, mapa conceptual, mapa mental, lo que ustedes quieran. Puede ser a mano, a computadora. Pueden mandarme un audio, un video, lo que ustedes quieran. Una evidencia que me dé, es más, no, háganla a computadora mejor, pero que sea una evidencia que la puedan compartir la siguiente clase aquí en la sesión virtual. Si estamos, a lo mejor hacen un cuadro sinóptico, un mapa mental, un mapa conceptual, un resumen, lo que ustedes quieran, ¿vale? Sí, profe. Y bueno, pues a seguir avanzando con el programa motivacional. ¿Estamos? ¿Hasta dónde debemos de avanzar para la próxima clase, profe? Estrategias motivacionales, porque ahorita ya tienes varias, ¿vale? ¿A donde mencionó la clase pasada? Ajá, sí, 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 Ah, ok. sí, Está porque bien. ya tienes todas las técnicas conductuales, ya tienes técnicas cognitivas de estrategias de modificación de pensamiento para motivar el comportamiento. Entonces, ya de ahí puedes partir, incluso ya vimos algunas ideas que a lo mejor te podrían servir para poder aplicar en tu contexto. Pero acuérdate, tienes que tener clara la cancha sobre la cual vas a jugar el partido, porque si no, puede ser que tu programa no sea funcional. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Vale, vale. Entonces nos estamos viendo la siguiente semana, ¿vale? Sí, profe. Órale, pues. Cuídate mucho, ¿eh? Nos estamos Gracias, viendo. profe. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.